Saludos chicos, quienes habla su profesor Jackson Loyo y ahora vamos a continuar con la última parte de esta serie de clases en la cual vamos a estar trabajando con lo que sería el diseño de las zapatas, ¿ok? Tomando en cuenta primordialmente que revisaron el material que yo les pasé por el aula virtual, el que hace referencia al cálculo de las zapatas cuadradas, donde se veía en términos generales todo lo que era el tema de la ecuación general de Terzaghi para la determinación de las cargas a compresión del suelo. ¿Okay? También vamos a ver por allí lo que concierne al asentamiento. Vamos a hacer algunas consideraciones especiales para nuestra materia y bueno, vamos a continuar y posteriormente podemos dar un recorrido virtual por este modelo en Archicad para que tengan una mejor visión de esta estructura. Ok, entonces continuemos acá y bueno, principalmente les comento, tal como hemos estado trabajando a lo largo de este tema, tenemos que analizar básicamente las cargas que llegan a las zapatas. ¿Okay? Recordemos que de las columnas, que fue lo último que calculamos, pasan las cargas luego a las zapatas y las zapatas a las fundaciones. Sin embargo, inherente a las zapatas, tenemos que considerar otras cosas acá, por ejemplo, el peso propio de los elementos que inciden acá, por ejemplo, en el caso del pedestal, ¿okay? El pedestal, lo que no conocen que es el pedestal, es esa continuación de la columna que se adentra en el suelo, ¿okay? Y hace contacto con la base de la zapata. Si nosotros vamos a tener acá, por ejemplo, una columna, vamos a colocar el color amarillo, nosotros a su vez vamos a tener a partir de, vamos a colocar acá, vamos a suponer que esta es la línea que define la cota de proyecto, que es suelo. Nosotros a partir de lo que se adentra la columna en el suelo, tenemos que realizar un ensanchamiento. ¿Okay? Y este pedestal es el que llega como tal a lo que sería la base de la zapata. ¿Okay? Entonces toda esta base de zapata es la que va a hacer, es la que va a dar el soporte como tal. Ok, este es un ensanchamiento para pasar esta carga que vimos acá, esta carga P, para distribuirla y que no sea P, sino que sea un valor de gamma o un valor de esfuerzo, o también se le conoce como presión de contacto. Ok, entonces básicamente es eso. Entonces pedestal, para nosotros acá, para estimar el peso del pedestal, debemos estimar su volumen principalmente. Su volumen viene dado, desde luego, por su altura multiplicado por el área transversal. ¿Ok? Entonces, h de zapata viene siendo toda la altura que estamos estimando de la base de la zapata. df, tal como lo vimos en la clase pasada, o en las clases que yo le facilité por Classroom, df viene siendo la altura que hay desde la cota del terreno hasta la parte de abajo de la base, ¿ok? Básicamente la profundidad de la fundación, de hecho, por sus siglas en inglés, profundidad de fundación. Y desde luego debemos considerar el peso específico del concreto armado. Bien, a su vez tenemos el peso de la base de la zapata, estaríamos hablando acá del peso que corresponde a este señor, y aquí estaríamos hablando del peso que corresponde a este otro señor. ¿Ok? Entonces, bueno, en el caso de lo que sería la base de la zapata, volvemos tal cual esto es un paralelepípedo y su volumen viene siendo el área por la altura, simplemente. Entonces estaríamos hablando de B mayúscula en este caso. ¿Ok? Esto en planta vendría siendo más o menos así. ¿Ok? Tendríamos el pedestal acá. Un poco más, un poco menos, pero
más o menos sería este en planta, ¿ok? Viéndolo desde esta dirección. Entonces, bueno, simplemente de un lado a otro vamos a tener B, y en el otro lado vamos a tener B también, porque vamos a diseñar zapata cuadrada, ¿ok? La cuestión es un poco diferente cuando estaríamos hablando de zapatas rectangulares, pero en este caso estamos hablando de zapatas cuadradas donde las dos dimensiones en las dos ejes son las mismas, ¿no? Entonces el área por, en este caso estamos hablando acá, el área en planta por la altura de la base de la zapata multiplicado por el peso específico, estaríamos hablando del peso total. Y también debemos estimar cuánto pesa toda esta masa de suelo que tenemos acá, ¿ok? Porque esta masa de suelo también agrega peso a este esfuerzo que él va a transferir hacia el suelo. Entonces, estos tres pasos que tenemos acá no lo teníamos en la clase anterior, ¿ok? Entonces es de vital importancia, aunque en muchos casos cuando las cargas P, las cargas que llegan a la columna, estas cargas P son bastante significativas, estaríamos hablando de 500 toneladas, estaríamos hablando de 200, 100 toneladas, tendríamos, bueno, que la diferencia entre la carga que llega en comparación con la carga propia de los elementos de la zapata, como la pedestal, la base y el suelo que está allí, ¿no? Encima de la base de la zapata, son despreciables en comparación con la carga que llega. Entonces, bueno, en este caso siempre es importante calcularla, y sobre todo cuando tenemos carga, ya cuando vamos a estudiar las cargas, fíjate que la carga PU que llega a la columna o que proviene de la columna vendría siendo esta, más las tres cargas permanentes. Fíjate que en este caso para PU tendremos que aumentar un 20%, ¿okay? Entonces fíjate que en este caso tendríamos que multiplicar por 1.2 por la suma de estas cuatro cargas que son permanentes. Otra cuestión importante por acá, bueno, sería el peso específico de el suelo. En este caso estamos hablando de una arena seca gruesa SW con un peso específico de 1.74 toneladas por cada metro cúbico. ¿Ok? Entonces, en función a eso, vamos a tener lo que sería el peso de la masa del suelo. Sencillamente debemos estimar cuánto es el volumen de suelo y multiplicarlo por el peso específico. Sin embargo, podemos aplicar esta misma fórmula, ¿ok?, para calcular este peso. Otra cuestión importante por allí es el pedestal, el ancho del pedestal. Fíjate, cuando nosotros hablamos de ancho de columna y pedestal, entre ellos debe haber una diferencia de 10 centímetros, ¿ok? Debido a que el pedestal va a estar inmerso en la masa de suelo. Cuando nosotros diseñamos un elemento de concreto armado que esté expuesto a masas de suelo o humedad de suelo, tenemos que trabajar con recubrimientos mayores, ¿no? Recubrimientos a partir de 7.5 centímetros. ¿Ok? Sin embargo, un recubrimiento de 7.5 centímetros constructivamente es poco práctico. Entonces, podría ser aceptable colocar un recubrimiento de 10 centímetros completo. ¿Ok? Entonces, en función a eso, nosotros tenemos que el ancho del pedestal va a ser el ancho de la columna más 10 centímetros. Esos 10 centímetros de holgadura, por decirlo así. Entonces, bueno, vamos a tener que el ancho del pedestal viene siendo 75 centímetros. Aunado a esto, tenemos que la altura de la zapata, en este caso yo la he considerado como 0.4, debido a que por normativa, la normativa venezolana, la normativa 1753 de concreto armado, estipula en su capítulo 15 que la altura útil mínima de una base de zapata va a ser 30 centímetros.
Como está en contacto con la tierra, debemos considerar un recubrimiento lo suficientemente grueso, por decirlo de una forma, para que la humedad no llegue al acero de refuerzo. Entonces podemos estimar un recubrimiento de 10 centímetros, lo que nos va a generar una altura de zapata total de 40 centímetros. ¿Okay? Partimos, en este caso, de la base de la zapata de un requerimiento normativo, del mínimo prácticamente. Entonces, aunado a esto, te comento que el proceso de diseño de zapata también también puede ser compuesto puede estar compuesto por un proceso iterativo, donde tengamos que suponer principalmente el ancho de la zapata mayor o igual a la profundidad de fundación, ¿ok? Para que sea aplicable la ecuación de Terzaghi. Entonces, suponiendo que B es igual a 2 y la profundidad es igual a 1.5, nosotros debemos proceder a los cálculos, ¿no? Sin embargo, lo que nosotros hemos calculado en este caso vendría siendo para estado límite último. ¿Okay? Fíjate que en este caso estaríamos hablando de PU. Si ves la procedencia de PU, esta involucra lo que sería 1.2 por la carga permanente y 1.6 por la carga variable. Y bueno, fíjate acá que tenemos el 1.2 también. Sin embargo, para nosotros calcular, o mejor dicho, para nosotros comparar la resistencia del suelo versus la carga que está llegando allí al suelo por medio de esa zapata, tendríamos que trabajar con estado límite de servicio. ¿Ok? Entonces, en base a eso vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Y muy bien, estando acá, fíjense que debemos evaluar para estado límite de servicio por cargas permanentes y cargas variables. ¿Ok? Entonces, si nosotros verificamos las cargas repartidas linealmente que usamos para evaluar las deflexiones tanto para la escalera y para la cercha, vamos a obtener acá el valor de Q, ¿no? QCP más CB de escalera y de cercha. Entonces Q por L entre 2 vamos a tener lo que sería la reacción, tanto para la escalera como para la cercha, para estado límite de servicio. Ojo con eso. A su vez tenemos que adicionar lo que sería la carga variable que va aplicada en el capitel. ¿Ok? Esa carga variable viene siendo 500 por 1.8 por 2 metros, que vendría siendo la dimensión del capitel en planta. Y a su vez tenemos más adelante el peso propio del capitel. ¿Bien? Tendremos acá sencillamente peso específico por volumen. ¿Ok? Para la columna también vamos a tener peso específico del concreto armado, en este caso, por el volumen de la columna. Y para el pedestal también lo que ya hemos calculado. ¿Ok? Pero en este caso, fíjense que todos se van a sumar sin factores de mayoración. Sin embargo, acá, les comento, si son dos zancas de escalera, debemos considerar 2 veces esta reacción. Y si son 2 cerchas, debemos considerar 2 veces esta reacción. ¿Ok? Entonces, una en un lado, una en el otro, igualmente para la zanca. Entonces acá vamos a tener un valor de P en estado límite de servicio. ¿Ok? Entonces, si continuamos acá, tal como lo tenemos en las otras clases de fundaciones, que en cuanto a los factores de capacidad de carga por Terzaghi vamos a tener NQ, NC y N gamma. ¿Ok? Entonces fíjate que acá, según las cuestiones y las propiedades, mejor dicho, inherentes al suelo, vamos a tener que una arena seca gruesa, vamos a tener el peso específico, el módulo de Poisson, el factor de seguridad, preferiblemente trabajémoslo con 3, ¿ok? Bajo todo aspecto. El ángulo de fricción interna del suelo, el módulo de elasticidad del suelo y la cohesión.
la posible cohesión. Una cohesión bastante baja, podría considerarse que tiene un pequeño porcentaje de arcilla, muy pequeño porcentaje de arcilla. Sin embargo, todos estos datos los extraemos del estudio de suelo. Evaluando para todos estos, hemos dicho, evaluando para lo que sería el coeficiente, el ángulo de fricción interna, vamos a tener los tres factores de capacidad de carga de Terzaghi, bien, y en función a esto vamos a tener lo que conocemos como QC. Con el valor de QC lo dividimos entre el factor de seguridad y vamos a tener el valor de, en mucha bibliografía se tiene como sigma admisible, ¿ok? Y este es el valor límite que va a soportar el suelo a compresión, ¿ok? El suelo, al igual que el concreto, no se estima ningún valor de resistencia a la tracción. Entonces este valor conocemos que es a compresión. Entonces este valor nosotros debemos realizar la comparación con la presión de contacto. ¿Okay? La presión de contacto no es más que esa carga por el estado límite de servicio dividido entre el área, ¿no? Sencillamente. Entonces en este caso tenemos que el área de la zapata son 4 metros cuadrados. Ok, para hacer las conversiones acá vamos a tener que son 9.29 kilogramos por metro, o mejor dicho, toneladas por metro cuadrado. Hay un pequeño error de tipeo, en este caso es tonelada, o con eso. Y algo que yo les comento es que siempre traten de trabajar con relaciones de demanda-capacidad de 95% a 60%. ¿Okay? Eso es algo que aprovecho esta oportunidad de cálculo de la zapata para comentarlo. Esto vendría siendo una relación de demanda-capacidad aceptable, este rango. Entonces, esto podría ser extrapolable a cualquier elemento, ¿okay? No solamente a zapata. Simplemente lo coloco para zapata para hacer un poco más sencillo, o únicamente para aplicarlo en un solo elemento. Entonces fíjate que si nosotros dividimos la presión de contacto en la capacidad portante del suelo, lo multiplicamos por 100%, vamos a tener 27.66%. ¿Okay? Entonces estamos por debajo todavía del 60%. Esto no indica que va a fallar, sino que indica que estamos sobrediseñando la zapata. ¿Okay? Estamos colocando mucha área de contacto. ¿Okay? Estamos, por decirlo de alguna forma, haciendo un diseño que no está muy apegado a la posible realidad según las cargas estáticas que estamos analizando, por lo que podemos disminuir el ancho de la zapata. ¿Okay? Entonces si ensayamos entonces con un ancho de 1.6 metros y una profundidad de 1.5 metros, vamos a tener otros resultados un poco más apegados a los 60%. ¿Okay? Véase también que pude haber colocado B igual a DF, ambos igual a 1.5. Sin embargo, vamos a verificar cómo tenemos los resultados para B igual a 1.6. Estos valores de NQ, NC y N-gamma quedan iguales, por lo que acá lo que va a variar es la capacidad portante del suelo. ¿Okay? En este caso estaríamos hablando de 31 toneladas por metro cuadrado. Si nosotros verificamos acá, nuevamente lo que sería el peso de pedestal, fíjate que está en función es de la profundidad. En este caso la profundidad no la estamos variando, sino que estamos variando B, por lo que el peso de pedestal viene siendo el mismo. Sin embargo, para el peso de la base de la zapata cuadrada, si estamos variando el ancho de la zapata, por lo que acá va a variar el peso total de la base de la zapata. Igualmente, fíjate que acá va a variar el ancho de la zapata, igualmente para acá, para este lado, por lo que el peso de la masa de suelo en este caso disminuye. ¿Okay? Entonces vamos a tener un PU
de esta forma. Y más abajo vamos a tener la carga de servicio. ¿Okay? Entonces fíjate cómo tenemos ahora 32 toneladas, 32.000 kilogramos. Si hacemos la comparación, entonces, fíjate que tenemos que dividir entonces el valor de la presión de contacto, en este caso el área, viene siendo 1.6 al cuadrado. ¿Ok? 1.6 al cuadrado viene siendo el área. Si le aplicamos el valor de la presión de contacto, la ecuación, mejor dicho, de la presión de contacto, vamos a tener 12 toneladas por metro cuadrado. Si dividimos, fíjate que ahora elevamos la relación demanda-capacidad a 41%. Sin embargo, aún estamos por debajo. Véase también, o mejor dicho, les comento, a su vez, que este factor demanda-capacidad es por carga estática. Cuando nosotros incorporemos las cargas dinámicas, esta presión de contacto posiblemente se duplique, ¿okay? O se modifique, por lo que podría variar esta relación demanda-capacidad bajo combinaciones de cargas que contengan las acciones dinámicas, para que lo tengan en cuenta posteriormente, no para el parcial, pero sí para que lo tengan en consideración. Entonces, podría ser un criterio adoptable que para nosotros estimar desde este momento lo que serían las cargas dinámicas, podríamos estimar este factor de seguridad o este valor de relación demanda-capacidad. Sin embargo, si cumplimos lo que son las cargas estáticas, podemos seguir optimizando. ¿Okay? Entonces tendríamos B igual a 1.3 metros, que podríamos bajar allí hasta 1.3 metros de ancho de zapata y una profundidad de 1 metro. Si ustedes evalúan, vamos a tener estos resultados: QC de 68.4 y la presión admisible de 22.8. ¿Okay? Entonces, bajo esa consideración de carga, sí estaríamos trabajando con un poco más de 60%. ¿Okay? Sin embargo, realicen los cálculos y verifiquen ustedes mismos para verificar todos esos valores. Y acá, bueno, si ya cumplimos con lo que es el factor de relación demanda-capacidad, debemos estimar el asentamiento. Para el asentamiento en lo que serían las arenas, podemos aplicar el método de Boussinesq, donde fíjate que según esta ecuación está en función de la presión de contacto, que en este caso es Q, como la define el autor, B, que es el lado de la zapata, en este caso estaríamos hablando de una zapata cuadrada con esta ecuación. Entonces estaría en función también del módulo de Poisson del suelo al cuadrado y del módulo de elasticidad del suelo, ojo acá, multiplicado por un factor n. Este factor n varía dependiendo de la forma de la zapata. En caso de zapatas cuadradas, toma un valor de 0.56. Sin embargo, si evaluamos para acá, para todos los valores que conocemos, ¿okay? Fíjate que la presión de contacto es esta misma que tenemos acá. El ancho de la zapata, 130 centímetros. Los dos valores que tenemos en este término los conocemos. N lo conocemos porque es una zapata cuadrada. Y vamos a tener un valor de asentamiento probable, ¿no? Sin embargo, les comento que, tal como lo vimos en la clase anterior, podemos tener algunas limitantes en cuanto al asentamiento que no son normativas, sino que son simplemente referencias bibliográficas la cual realizaron bajo estudios de observación y de recuperación de datos de estructuras que habían fallado debido a asentamientos totales, asentamientos diferenciales y volcamientos. ¿Okay? Entonces se construyeron lo que eran las tablas que vimos en aquel entonces de Jerome o Sowers. ¿Okay? Esos dos autores trabajaron con ese método para determinar entonces cuáles serían los valores de asentamiento que podrían tomarse como referencia. ¿Okay? Sin embargo, en todo caso nosotros debemos estimar
un posible asentamiento, un posible efecto de segundo orden o efecto P delta que es ocasionado por este asentamiento. Y bueno, la tarea es bastante larga en ese particular, ¿ok? Para restringir lo que son los asentamientos. Sin embargo, bueno, a menor asentamiento que nosotros podremos estimar, es mejor, ¿no? Sin embargo, hay una gran cantidad de métodos para estimar asentamientos, si pudieron verlo en su materia de fundaciones y muros, hay una gran cantidad de métodos. Ahí está también el método que definió Víctor Tinoco, el método de Jambú, que pasó para arcillas. Hay otros métodos que son específicos para cada tipo de suelo y también dependiendo el estado de humedad del suelo. En caso de que fuera arcilla saturada, gravas con un determinado porcentaje de humedad, hay otros métodos que conciben otras propiedades como la relación de vacío, también el porcentaje de humedad, la plasticidad, etc. Y en fin, es una materia, un tema que es sumamente amplio, el tema de los asentamientos, y no es normativo, no está regulado normativamente, sino que por cada proyectista estructural se definen cuáles serían los asentamientos permisibles dependiendo el suelo que se encuentre en obra, ¿no? Ya que todos los suelos de absolutamente casi todas las partes del mundo son distintos, entonces sería casi que imposible normalizar un valor de asentamiento límite. Sin embargo, para efectos académicos, efectos prácticos de nuestro particular, vamos a estar trabajando con asentamientos menores a un centímetro. ¿Ok? Entonces, para hacer el cuento corto, acá tenemos que el asentamiento es menor a un centímetro, por lo que se podría considerar como un asentamiento viable, ¿no? Entonces fíjate que muchas veces va a limitar el diseño o de la dimensión de la zapata la transferencia de esfuerzo. ¿Okay? La transferencia de esfuerzo me refiero a la comparación que hay entre la presión de contacto y la presión admisible. O también puede que lo limite el asentamiento en la zapata. Entonces, fíjate que tendríamos esos dos criterios: por transferencia de esfuerzo y por deformación del suelo, prácticamente. Eso para estimar lo que son las dimensiones de la zapata. Para nosotros estimar la dimensión de la zapata tenemos que trabajar con estado límite de servicio. Sin embargo, para realizar el diseño en concreto armado tenemos que trabajar con estado límite último, por lo que esa P que nosotros hemos considerado se transforma en PU, a la cual, mejor dicho, están siendo aplicados algunos valores de mayoración de carga. ¿Ok? Entonces tendríamos que realizar otro tipo de verificación. En este caso, el diseño flexión en la base de la zapata. Recordemos que en este caso, para nosotros estimar lo que sería la flexión, tendríamos que considerar el pedestal y tendríamos que considerar la base de la zapata. ¿Ok? Entonces, para el valor del momento, nosotros tenemos que estimar el momento que genera esta transferencia de carga que está haciendo el suelo a la base. ¿Ok? En este caso estamos asumiendo que el suelo es indeformable. ¿Ok? Cuando llegamos a determinar que los asentamientos están controlados, nosotros luego hacemos una hipótesis, que es que ahora el suelo no va a fallar, sino que la que puede fallar es la base de la zapata. Entonces, en función a esto, nosotros tenemos que estimar principalmente cuál sería el momento para el chequeo de flexión. Entonces, el momento es sencillamente esa fuerza multiplicada por un brazo que trata de volcar este señor respecto a este punto. Esta es la sección crítica A
flexión en este caso, tal como lo tenemos acá, siendo esta sección que tenemos, visto en planta, y sencillamente nosotros debemos estimar este valor que tenemos acá, que este brazo viene siendo n medio. N es la distancia que hay desde la cara del pedestal hasta uno de los bordes. Bien, entonces toda esa fuerza que está actuando en esta área debemos puntualizarla acá. Entonces conocemos el valor que de fuerza repartida en el área de la zapata, que si la queremos puntualizar acá, tenemos que estimar desde la sección crítica a flexión hasta el borde que estamos estudiando. Por ejemplo, en este caso estamos estudiando toda esta sección, entonces toda esta sección va a tener un área que va a ser n por b. Entonces el área por el valor de esfuerzo, área por valor de esfuerzo, vamos a tener el valor de la fuerza, esta fuerza puntualizada acá, y multiplicado por el brazo vamos a tener el momento crítico, o mejor dicho, el momento en la sección crítica. ¿Ok? El valor de n se calcula de esta manera, y la altura útil requerida, fíjense que acá, si recordamos el diseño de la columna, para nosotros estimar la esbeltez, vemos que tenemos M2. M2 vendría siendo el mayor momento que se transfiere a la columna. ¿Okay? Este también trata de cierta forma, por decirlo de alguna forma, trata también de generar flexión en la base de la zapata. Entonces, debemos considerarlo también. Si nosotros evaluamos entonces acá, vamos a tener una altura útil de 19.5 centímetros. Sin embargo, conocemos que normativamente lo mínimo que debemos estimar son 30. Entonces, estimamos D igual a 30. Ojo con eso. Sin embargo, con esta verificación ya constatamos de que el valor que estamos asumiendo es correcto. ¿Okay? Entonces, continuamos acá. Bueno, otra cosa que debo comentar es que como tarea deben verificar lo que es el corte en una dirección tal cual como lo habíamos definido para la otra clase. Tal cual, exactamente tal cual. Sin embargo, lo que va a cambiar son algunos de los valores clave, ¿no? De las variables. Ahora vamos a pasar a calcular lo que es el punzonado, y les comento que generalmente es el punzonado el que comanda en estos casos de diseño de zapata. ¿Okay? La verificación a punzonado, el fenómeno del punzonado, ya lo habíamos hablado en aquel video. Vuelvo y les repito, les recomiendo su estudio. Y esta verificación se basa en calcular cuánta sería la fuerza que trata de perforar respecto al pedestal. ¿Ok? Entonces sencillamente tendríamos que considerar la carga PU, la presión de contacto mayorada, por decirlo de alguna forma. Deberíamos sustraerla de este valor. Deberíamos estimar también un valor de perímetro punzonado, que para los casos de pedestales cuadrados, ok, ojo con eso, esto aplica para pedestales cuadrados. Anoten eso por allí. Y si el pedestal fuera rectangular, estaríamos hablando de otra forma. Ok, esta otra forma, sencillamente porque el modo de falla viene dado en una zona, o mejor dicho, el promedio de esa falla vendría siendo de medio. ¿Okay? Ella va a tratar de agrietarse en esta manera, según la falla punzonada. Entonces, esta distancia que vamos a tener de aquí hasta acá va a ser de medio. Y si lo vemos en planta, sencillamente este perímetro va a ir en función
de las caras del pedestal. ¿Ok? Entonces, si el pedestal es rectangular, va a tener dos dimensiones distintas, por lo que tendríamos que considerar un ancho de pedestal en una dirección y otro ancho del pedestal en otra dirección. Y a eso debemos sumarle lo que sería el valor de D. Entonces, eso en el caso de pedestales rectangulares, en el caso de que ustedes quieran diseñar una zapata rectangular. ¿Okay? Variaría lo que sería el perímetro de punzonado. Entonces fíjense que deberíamos estimar cuánto es el esfuerzo punzonado de minúscula U. Tiene que ser menor en todo caso la resistencia punzonada del concreto, que viene dada por 1.06. 1.06 por la raíz cuadrada de la resistencia nominal al concreto. Entonces fíjate que si hacemos la verificación, estamos por debajo, lo que es conveniente. A su vez, como tarea les dejo verificar el aplastamiento, ¿ok? Tal como lo habíamos definido para la otra clase, para la clase de fundaciones. Y entonces, bueno, con eso, cuando ya la verificación de funcionamiento, con esa verificación satisfecha, podemos pasar a lo que sería el cálculo del acero de refuerzo. En este caso tendríamos que estimar el valor de MU, ¿ok? Y calcular en base a esta ecuación. ¿Ok? Si sustituimos, vemos que el valor de acero es realmente bajo. Si nosotros buscamos este valor acá, vamos a encontrarnos, por ejemplo, para media pulgada. Vamos a verificar. Fíjense que ni siquiera estaríamos consiguiendo un valor. Para media pulgada tendríamos que implementar media pulgada cada 50 centímetros, lo que me parece una exageración. Y si lo analizan por agrietamiento, tal como lo hicimos para los puentes de vigas y losa, estaríamos teniendo algunos problemas probablemente. Entonces, para, como quien dice, salvarnos en salud, yo siempre trabajo con un acero mínimo alrededor de 25 o 20 centímetros, una separación de 20 o 25 centímetros con cabillas de medio. Entonces, básicamente esto es lo mínimo que yo le pondría a una zapata. ¿Ok? Entonces, en base a eso también podemos hacer un análisis, ¿no? Dependiendo. Sin embargo, si ustedes verifican cuál es el acero mínimo según el área a reforzar, van a darse cuenta que este valor va a estar por debajo del mínimo. Entonces, esa sería la verificación. Entonces, con este resultado, nosotros podemos partir a realizar una conclusión. ¿Ok? Podemos decir que el puente proyectado para las dimensiones y características presentadas, ya que yo mismo he facilitado los esquemas y las medidas y todo esto, podemos concluir que es satisfactorio para cargas estáticas gravitacionales, ¿okay? Tanto carga permanente como carga variable, bajo algunas consideraciones. Principalmente que la cercha está conformada por perfiles con Dubén 100% por 3, que están soldados en sus extremos para cordones montantes diagonales y travesaños. El piso de la pasarela, ¿okay? Ese piso que está entre las dos cerchas, será con láminas estriadas de 8 milímetros de espesor a 0 a 36 de 1 metro de ancho, cada una colocada transversalmente al eje longitudinal de la pasarela. Esto quiere decir que en una cercha van a ir soldadas y en la otra cercha van a estar soldadas también. La escalera van a estar constituida con dos zancas. Cada zanca va a tener un perfil con Dubén 220 por 90 por 4.5 y las huellas van a estar proyectadas con láminas estriadas de 9 milímetros de espesor e irán soldadas en el alma de la zanca. Los capiteles van a ser de 35 centímetros de espesor con una distribución de acero de media cabilla de media pulgada cada 25 centímetros grado 60 en dos direcciones perpendiculares por la parte superior. Del acero por reflexión de temperatura va a ser el que va a llevar por la cara inferior
y la resistencia del concreto para los capiteles va a ser de 250 kilogramos por centímetro cuadrado, en general para las columnas y zapatas también. En sí las columnas van a ser de 65 por 65 con 8 cabillas de media, grado 60. Sin embargo, se hace la acotación acá que estas columnas deben posteriormente verificarse con una herramienta de cálculo más sofisticada bajo los efectos P-delta, ¿okay? Incluyendo además, desde luego, lo que son las consideraciones de carga dinámica. Ahora bien, lo que serían las zapatas, que son lo que acabamos de calcular, estaríamos hablando de, acá falta un poco, error de tipeo, tendríamos que 1.3 por 1.3 por 40 centímetros de espesor, a una profundidad de 1 metro, faltaría allí. Ok, la repartición de las cabillas va a ser media pulgada cada 20 centímetros, grado 60, en dos direcciones perpendiculares por la parte inferior. Entonces, de esta manera nosotros podemos estimar un prediseño para, con estos valores de perfiles, también de espesor de los elementos, podemos realizar un modelado en un programa de cálculo para hacer un análisis mucho más detallado. Sin embargo, acá lo que se nos escapa a cuestiones de cálculo es la verificación de las conexiones, la verificación de las soldaduras, los cálculos de las planchas base, por ejemplo, de la conexión entre la cercha y el capitel, por ejemplo, la conexión entre las ancas y el capitel, sería otra cuestión allí. Bueno, yo les de tarea que realizaran la distribución de estribos en la columna, y sin embargo, bueno, también el diseño de la columna corta, de la columna más corta que tenemos allí en cuanto a los descansos de las escaleras, también sería importante realizar ese cálculo, ¿ok? Un poco más de calma. Sin embargo, los lineamientos son los mismos que para las ancas más largas, entonces para que lo tengan en consideración. Muy bien, entonces fíjense acá cómo tendríamos lo que sería la forma de puente como tal. He colocado allí dos camioncitos para que se pueda apreciar un poco mejor la cuestión. Pero entonces fíjate que lo que nosotros no realizamos fue el diseño de esta pequeña columna de acá, ni mucho menos del capitel. Sin embargo, obviamente, eso no es obvia, fíjate que la cercha carga mucho más que lo que pueda cargar esta otra zanca de acá. Entonces, esa sería la cuestión que debemos estar pendientes. Entonces, fíjate cómo van colocadas las zancas, o mejor dicho, las huellas respecto a lo que son las zancas. Tendríamos también, fíjate que no tenemos ni siquiera las planchas base donde van ancladas las zancas, entonces tenemos que verificar eso también, tenemos que tomarlo en consideración, ¿no? Para un diseño real. La plancha, fíjate que tendremos allí otra plancha aquí de esta forma. Vamos a hacer una especie de esquema aquí. Tenemos que tener una plancha que vaya en esta dirección, que esté bien soldada. Aquí está en todo el perímetro, y de aquí hacia abajo desde luego tendríamos que tener unos anclajes, básicamente unos 4 anclajes para entonces dar sostenimiento bien
a esa llegada. Si nosotros verificaremos lo que sería la plancha para acá, verificar, tendremos que colocar también una plancha aquí, un poco más acá, que a grosso modo, ¿no? Y esta desde luego debe ir soldada acá en todo el perímetro. Y aquí justamente tendríamos que colocar unos elementos de sujeción que en la práctica los albañiles le llaman flanche. Ok, esta plancha con estos flanches se vacía o se colocan antes del vaciado, ¿no? Se coloca el encofrado, se coloca este señor de acá y se vacía aquí la cuestión. En el caso de que sean monolíticos, ¿no? Que sea vaciado en sitio, mejor dicho. En el caso de que fuese prefabricado todo esto, bueno, desde luego tendríamos que traerlo desde la fábrica. Pero esa sería la cuestión también. Acá, este cambio de dirección amerita también acá una soldadura, ¿okay? En todo el perímetro del perfil, la cual se debe calcular también. En este caso tendríamos, fíjense, es algo interesante acá tendríamos soldadura a tope y aquí, vamos a ver, aquí en un caso hipotético de la soldadura de estos dos elementos, estaremos hablando de soldadura a tope. Y en este caso, si tenemos acá lo que sería una plancha, tendríamos soldadura a filete o soldadura de filete. Y cada una de estas soldaduras, el tipo de soldadura, tienen cualquier cantidad de configuración. Pueden ser el filete cóncavo, convexo o recto, puede ser soldadura a tope abocinada. Entonces cada una de esas configuraciones tienen características un poco distintas en cuanto a la señalización, ¿okay? Porque la señalización iría en muchos casos de una forma peculiar, ¿no? Podría ser, si la soldadura es en campo, tendría una señalización de esta forma, con una especie de banderita, con un número, por ejemplo, que define el número o el tamaño del cordón de soldadura. Podríamos tener varias configuraciones. En caso de que fuese cóncava, tuviese un símbolo más o menos de esta manera, y así por el estilo, ¿no? Entonces, bueno, si es en todo el perímetro de contacto, tendría un pequeño círculo acá. Entonces, esas serían las variantes que nos faltaría por hacer para hacer un diseño un poco más completo, que por cuestiones de tiempo y también de complejidad, o sea, yo comprendo que si incorporamos, por ejemplo, el diseño de conexiones netamente en lo que sería colocar o mejor dicho hacer la diferencia tanto físicamente como en cuestiones de cálculo, las soldaduras a filete y las soldaduras a tope, ya se nos iría bastante tiempo. Entonces, bueno, en base a eso tenemos lo que tenemos. Entonces, esas serían las consideraciones. Acá vamos a ir a uno de los nodos. Este señor que tenemos acá también va soldado en todo el perímetro de contacto. Fíjate que, por ejemplo, en este caso el tubo, tenemos aquí que, por ejemplo, el tubo va a venir de esta forma y se le debe hacer un corte en este sentido, ¿no? Poniendo acá. Y este de acá va a ir completo, como lo vemos. El que viene hasta acá va a llevar un corte a 90
y este otro que viene acá va a llevar un corte de esta forma acá. Entonces todas estas especificaciones nosotros deberíamos realizarlas en planos de taller. ¿Ok? Planos de taller que te definan entonces cuánto es este ángulo. Por ejemplo, este ángulo de este vértice, de esta línea respecto a esta. Cuánto sería esta distancia de aquí hasta aquí. Cuánto sería la distancia de aquí hasta aquí abajo. ¿Ok? Y todo ese tipo de consideraciones. En los planos de taller también vamos a tener las especificaciones de la soldadura. Fíjate que aquí tendríamos una soldadura a tope, pero en esta parte tendríamos soldadura de filete, ¿ok? Igualmente que en esta otra parte. Entonces esas son las consideraciones que debemos ir realizando, que son importantes que mencionemos acá. Vamos a continuar visualizando el modelo. Fíjate lo que serían los travesaños, ¿no? Si nos paramos acá, vemos que esencialmente una mitad de la carga va a ir hacia esta y otra mitad de la carga va a ir hacia esta. La posición de lo que son las barandas, ¿no? Específicamente una colocada a cada lado. Y básicamente este sería el modelo, ¿no? En el cual trabajamos para nuestra clase.